Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a hablar sobre el tema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nuestro equipo está conformado por Barrita Valdés Lilla, Díaz Barrientos Areli, Hernández Bolsalicet, Ledo Barragán María Fernanda, Olvera Cabrera Estrella Mayrani, Palacios Pedres Diego Jaciel y servidora Durán Sánchez María Fernanda. A continuación se le va a mostrar el índice en donde podemos encontrar todos los temas que se van a... En el siguiente documento se hablará del papel que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene como objetivo mantener el comportamiento lineal de las importaciones y exportaciones de nuestro país, pues en este se englobará la función, los objetivos y antecedentes de la institución, además de instituciones que ayudan al funcionamiento de esta misma, como lo es el SAT, que maneja un papel independiente de esta y se enfoca en un carácter fiscal aduanero sobre las personas fiscales y morales. Bueno, de igual manera se hablará sobre el concepto de aduana y toda la característica que tiene, pues se encarga de clasificar los espacios por los cuales se manejan las personas, mercancías y capitales. Sin nada más que decir, damos inicio a la presentación. Yo les voy a hablar sobre los primeros dos puntos de nuestro tema. El primero es los antecedentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o también conocido por sus siglas SHCP, es una de las 19 secretarías del Estado que, junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, conforman el gabinete legal del presidente de México. El 27 de septiembre de 1821 se fundó la Secretaría de Hacienda, pero adquirió su nombre actual el 8 de noviembre de 1821. Ese mismo día, el 8 de noviembre de 1821, se expidió el reglamento provisional para el gobierno interior y exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal, por medio del cual se creó la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, aun cuando desde el 25 de octubre de 1821 ya existía la Junta de Crédito Público. El 16 de noviembre de 1824, el Congreso Constituyente expidió la ley para el arreglo de la administración de la Hacienda Pública, por lo que la Secretaría de Hacienda centralizó la facultad de administrar todas las rentas pertenecientes a la Federación, inspeccionar las casas de moneda y dirigir la Administración General de Correos, la Colecturía de la Renta, de Lotería y la Oficina Provisional de Rezagados. Es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de economía. Lo anterior incluye la realización del Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto de egresos de la Federación, que son los gastos públicos, y la ley de ingresos, que es lo que el gobierno pretende obtener del cobro de impuestos y ganancias de las empresas paraestatales. Además, intervenir en el diseño de la legislación en temas fiscales, operar la deuda pública del gobierno federal y de la Ciudad de México, y también se encarga de coordinar y vigilar el sistema bancario público y privado, con excepción del Banco de México, ya que es autónomo. También se encarga de dirigir el servicio de administración tributaria y encabezar las aduanas y sus servicios, además de regular la posesión de bienes inmuebles del gobierno federal. Pasando al siguiente tema, les voy a hablar sobre qué es el SAT. El Servicio de Administración Tributaria, o como todos conocemos, que es el SAT, es un órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, que es del que hablamos anteriormente. Lo que quiere decir que es independiente de la Secretaría de Hacienda y que además tiene competencias y facultades autónomas, aunque a final de cuentas funciona bajo el mando de la Secretaría de Hacienda. Este organismo se creó para lograr que la aplicación de la política fiscal y aduanera mexicana incida de manera favorable en el financiamiento del gasto público. Por ello, como mencioné anteriormente, goza de autonomía técnica para dictar sus resoluciones. El principal objetivo
desde su creación es que las personas físicas y morales contribuyan al gasto público. Pero además de ello, su misión es administrar los procesos de recaudación de las contribuciones federales, así como la entrada y la salida de mercancías del territorio nacional mexicano, controlando a su vez el riesgo de las operaciones y promoviendo el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Bueno, eso sería todo de mi parte. Les voy a hablar de los antecedentes de la Administración General de Aduanas. Las aduanas de México se crean en 1884 y el 8 de mayo se instalan en la Casa de la Contratación. En febrero de 1900 se crea la Dirección General de Aduanas y en enero del año 1993 se le cambia el nombre a Administración General de Aduanas. En el año de 1997 la AGA, como es conocida, la Administración General de Aduanas, se adjunta al... Buenos días, compañeros. A mí me toca presentar sobre las funciones y objetivos de la SHCP. Primero, entre las funciones más destacadas de las que se encarga la Secretaría de la Hacienda y Créditos Públicos, o sea, la SHCP, se encuentran estas, que es la planificación, la organización y la supervisión, que engloba al Plan Nacional de Desarrollo. También están elaborar los presupuestos que tienen que tener en cuenta para los ingresos y gastos públicos, también para la Administración Pública Federal, también para establecer en cantidad y forma los estímulos fiscales que se van a aplicar, así como dirigir, controlar y ejecutar todas las cuestiones relacionadas con los tributos. También está lo de administrar la política inmobiliaria del Estado, como gestionar también las deudas públicas de México. En los objetivos, la Secretaría de Hacienda y Créditos Públicos tiene como objetivo proponer y dirigir para poder controlar la política económica del gobierno federal en materia financieras y fiscales, de gastos e ingresos y de las deudas públicas, así como las estadísticas de geografía e informática. El siguiente tema es el concepto de aduanas. Una aduana es un lugar o espacio físico que está a cargo del gobierno del país y esto lo hace un organismo público y se encuentra situados normalmente en áreas estratégicas como lo son espacios transfronterizos o aeroportuarios. Y en este se van a controlar, regular y salvaguardar todas aquellas actividades que se relacionen con el tráfico de mercancías o productos ya sean estos importados o exportados. En México existen 49 aduanas alrededor de todo el territorio y la más importante es la de la Ciudad de México por su conectividad mundial. Entre sus principales objetivos está controlar el tráfico de personas, mercancías y capitales, así como registrar la recaudación de los derechos exigidos por el país importador y asimismo determinar una valoración adecuada de los derechos que se van a satisfacer o exigir. También se hacen tareas de elaboración de estadísticas que están relacionadas con el comercio internacional. Hay diferentes tipos de aduanas. Las marítimas, que se encuentran en espacios portuarios y que se van a encargar de los ingresos y las salidas que se den por mar. Las aduanas aéreas están situadas en aeropuertos internacionales y se encargan de la verificación y documentación de pasajeros, así como el control de su equipaje y que esté debidamente reglamentado. Las aduanas terrestres, que están situadas en fronteras físicas entre dos países y se tienen como función el control de personas, el control del paso de las personas y vehículos de distinta índole. Las de entrada, que se encargan de la recepción de mercancías que van a ser declaradas como consumo nacional. Las de salida, que son las que van a recibir las mercancías o productos que fueron enviados por terceros, es decir, la importación. Y por último, la de paso fronterizo, que en concreto no es ni la
recepción ni la emisión de mercancías como tal, sino que es el control de mercancías que aún están en proceso hacia su destino. El siguiente tema es la Administración General de Aduanas, y esta se remonta cuando en 1884 se creó la Aduana de México. En 1900 se creó la Dirección General de Aduanas y 93 años después, es decir, en 1993, cambió su nombre a Administración General de Aduanas y en 1997 quedó adscrita al SAT. La Administración General de Aduanas, o la AGA, es la autoridad del gobierno federal que es dependiente del SAT, y esta tiene como objetivo el control, coordinación y la recaudación de todas las entradas y salidas de mercancías dentro del territorio nacional, así como la aplicación de métodos y procedimientos a los que está sujeto, y también la ejecución de las sanciones. Dentro de la estructura de la Administración General de Aduanas se encuentran titulares, administrativos centrales, inspectores, abogados, tributarios, ejecutores, verificadores, por mencionar algunos. Y bueno, pues estos fungen la satisfacción de los objetivos que tiene la Administración General de Aduanas, y también tienen o hacen algunas otras facultades que satisfacen la misión y visión que tiene el SAT. Dentro de las cosas que también hacen son la realización de dictámenes de expedientes administrativos, diseñar formatos y notas informativas, y la traducción y análisis de documentos oficiales. Esto por mencionar algunas de las cosas que también hacen, como ya dije, para la misión y visión que también tiene el SAT. También quiero agregar como nota que para trabajar en la Administración General de Aduanas, pues es posible teniendo una licenciatura en Derecho, Relaciones Comerciales, Internacionales, Administración, Informática, Comercio Exterior, Comercio Internacional, o un certificado técnico en Administración, Contabilidad, Informática o asistente ejecutivo. Les voy a hablar acerca de los recintos fiscalizados, que es donde las autoridades aduaneras guardan, manejan, almacenan y cargan mercancías. En este punto podemos encontrar que el SAT otorga concesiones a las empresas particulares que se encargan de hacer este servicio. Las concesiones pueden durar 20 años. Para que el SAT te dé una concesión, debe de haber algunos puntos que toman en cuenta, como que la persona que lo encarga, que se conoce como la persona moral, tenga una solvencia económica, una capacidad técnica, administrativa y financiera, o sea, que tenga los recursos y sea capaz de poder prestar este servicio y todo esté regularizado. Al término de las concesiones, el gobierno puede quedar con las obras, instalaciones y adaptaciones que se hicieron adentro del recinto fiscal. Y eso es todo, gracias. Les voy a hablar acerca de los depósitos fiscales. Es cuando se guardan las mercancías de procedencia extranjera o también puede ser nacional. Estas se tienen que evaluar en algunos términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Aduaneras, y además tienen que ser autorizados por las autoridades de las aduanas. El régimen de depósito fiscal se da una vez que los impuestos de comercio exterior estén ya puestos hacia el producto y la mercancía. Los almacenes generales deben de tener algunos requisitos para poder estar adentro. Se los voy a leer textualmente. El primer requisito dice: deberán destinar dentro del almacén instalaciones que reúnan las especificaciones que señale la Secretaría para mantener aisladas las mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal de las mercancías nacionales o extranjeras que se encuentren en dicho almacén. Este requisito nos quiere decir que se deben de separar las mercancías dependiendo de a dónde van destinadas para que no se combinen. El segundo dice: deberán contar con equipo de cómputo y de transición de datos que permita su enlace con el de la Secretaría, así como llevar un registro permanente y simultáneo de las operaciones de mercancías en depósito fiscal en el momento en que se tengan por recibidas o sean retiradas, mismo que deberá vincularse electrónicamente con la dependencia mencionada.
Este punto lo que nos quiere decir es que se tiene que llevar un registro de todas las acciones que nosotros vamos a hacer con estas mercancías, cuando salen, cuando entran, a dónde se mueven y todo eso, porque se debe de tener controlado. La Secretaría va a establecer las condiciones que necesitan las mercancías para poder entrar. También va a llevar el registro a base de la computadora del almacén general. Cuando se incumple una regla de la Secretaría que ya haya puesto, se va a hacer una audiencia. En la audiencia se va a suspender temporalmente la autorización del local, que es en donde se van a estar guardando las mercancías, hasta que se cumplan todos los requisitos. Las mercancías destinadas al depósito fiscal deben de cumplir los reglamentos de las aduanas, con lo que venga en el despacho de regulaciones y restricciones no arancelarias. Estas se deben de acompañar con una carta de cupo, que es un documento que se va a dar por el almacén, donde se va a ver que se permite estar las mercancías ahí. Las personas físicas que estén residiendo en el extranjero deberán promover el régimen de depósito fiscal mediante un representante aduanero, que será el que llevará a cabo todos los requisitos, que vea que todos los requisitos se cumplen, además de que la carta de cupo esté bien hecha, y si hay algún problema tendrán que ir con el titular del local para poder solucionarlo. Y eso sería todo. Gracias. Soy Lidia Barrita Valdés y les voy a explicar el tema de las tiendas duty free. Bueno, las tiendas duty free son principalmente establecimientos en los cuales los precios de los productos no se ven alterados o afectados por lo que son los impuestos. Estos establecimientos pues van a funcionar bajo lo que es bueno, el régimen de depósito fiscal, y serán autorizadas por la Secretaría de Hacienda. La venta de los productos, pues se llevarán a la venta solo pues a personas que se dirigen al extranjero de forma directa. Algo interesante es que el SAT interviene en estos establecimientos a partir de lo que es la autorización para el establecimiento de depósitos fiscales para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos, conforme el artículo 121 de la ley aduanera. Las personas de las cuales cuentan con uno de estos establecimientos deben cumplir con ciertos criterios. Uno de ellos es que se debe pagar cada mes un 5% de pues, los ingresos que se obtengan. Asimismo, se debe de contar con un equipo de cómputo el cual esté enlazado al sistema del SAT. Se debe llevar un registro de las entradas y salidas de mercancías realizadas, pues que se realizan. Y por último, se debe de instalar un sistema de circuito cerrado, el cual va a estar a total disposición de lo que es el SAT. Todo esto para evitar lo que es la venta ilícita de productos, pues a personas que realmente no están dirigiéndose hacia el extranjero. Me presento, mi nombre es Jess Barrientos Arelli y hoy les voy a dar a conocer sobre el padrón de importadores y exportadores. Bueno, ¿qué es? El padrón de importadores y exportadores es un registro nacional de México que realiza una persona que desea importar o exportar mercancía al país. Debe estar inscrito como persona moral o física en el SAT, ya que no podemos hacerlo por nosotros mismos, o sea, por nuestra decisión, sino que debemos avisarle al SAT que vamos a realizar estas acciones. Sin embargo, las personas aduanales no pueden importar o exportar con personas físicas, ya que es más difícil que con una persona moral. Este padrón tiene como objetivo principal evitar que haya economía informal y, sobre todo, mantener un control sobre la mercancía que entra y sale del país. Siguiente. Para poder estar inscrito en este país se necesitan ciertos requisitos. Los cuatro más importantes son estar inscrito y activo en el Registro Federal de Contribuyentes, contar con una firma vigente, tener una constancia de cumplimiento y obligaciones físicas y tener un domicilio fiscal actualizado. Siguiente. Padrón de importadores específicos. En este padrón se pueden inscribir las personas morales o físicas que desean importar mercancía en el territorio nacional.
Sin embargo, solo ciertos sectores pueden solicitar esta inscripción, como los productos químicos, los productos radiactivos o nucleares, las armas de fuego, explosivos, entre otros. Siguiente. Para poder realizar la inscripción se requieren algunas condiciones, como estar inscrito y activo en el RFC, contar con una firma y que el domicilio fiscal se encuentre localizado en el RFC, etc. Siguiente. Bueno, el padrón de exportadores sectoriales es un padrón en el que igual se inscriben personas morales o físicas que desean exportar mercancía al territorio nacional. Para poder inscribirse se requieren de ciertas condiciones. Por ejemplo, estar inscrito y activo en el RFC, contar con una firma, tener la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales del Código Fiscal de la Federación. Siguiente. Con su domicilio, que sus domicilios se encuentren en el RFC y no encontrarse en el listado de las listas publicadas por el SAT de las empresas publicadas. Siguiente, los requisitos son tener una copia de identificación. Si es extranjero, debe anexar una copia del documento que compruebe su estancia en el país. Y si la persona extranjera es persona física y reside en el país, debe incluir una copia del documento en el que compruebe que puede realizar actividades empresariales, etc. Siguiente. En este padrón solo se pueden ciertos sectores inscribirse, como el alcohol desnaturalizado, la cerveza, el tequila, las bebidas alcohólicas, tanto fermentadas como las destilizadas, cigarros, entre otros sectores. Despacho de mercancía. ¿Qué es el despacho de mercancía? Bueno, el despacho de mercancía es un conjunto de trámites y ordenamientos seguidos por nuestro país, o en este caso las autoridades aduaneras, para llevar un control, un buen control, un buen orden dentro de lo que sale y de lo que entra en el país. En este caso, las mercancías, qué se exporta, qué se importa, a dónde va, cómo se lleva a cabo, en qué control, qué medio de transporte, cuánto entró, todo ese tipo de cosas es el despacho de mercancía. Claro, el despacho de mercancía tiene que estar muy bien establecido, y algunos de los factores que influyen mucho en esto es la ley aduanera, junto con el reglamento que tiene esta misma ley, y las reglas generales del comercio exterior que se tienen con varios países, y las resoluciones de miscelánea de comercio exterior. Ahora, en el despacho de mercancía hay dos tipos, ya una vez comentado, que es el despacho de mercancía de importación, en donde se tiene que verificar correctamente qué tipo de mercancía va a entrar a nuestro país por medio de conjunto de regímenes y ordenamientos. Ahora, el segundo tipo es el despacho de mercancía de exportación, en donde aquí se verifica cuál es la mercancía que va a salir hacia un mercado extranjero, claro, ya teniendo los permisos establecidos en el comercio exterior. Y ahora, en el despacho de mercancías hay funciones que están establecidas o que el territorio nacional, en este caso México, tiene como prioridades, que es mantener el patrimonio histórico, las políticas comerciales ante los demás países, la protección del consumidor, la protección igual de la salud humana, la protección de la salud animal y de la flora, la seguridad nacional, la protección del medio ambiente y protección de derechos autorales y de patentes. En sí, las funciones del despacho de mercancía, como ya una vez dicho, es mantener un orden muy bien establecido sobre qué es lo que entra y qué es lo que sale, porque no sabemos qué tipo de mercancía, o sea, si dejáramos pasar cualquier tipo de mercancía, pues podríamos correr un riesgo de que sea tóxico, o de que, no sé, de que influya algo más en el país, y eso es algo que se intenta evitar con el despacho de mercancía. Ahora, cabe decir que si no se cumple con todo lo establecido,
se lleva a cabo una infracción al propietario de la mercancía que es un impuesto muy elevado. Ahora, pasando a otro punto del tema, en el despacho de mercancías hay distintas áreas y en la siguiente diapositiva se muestra algunas de las áreas de las cuales les hablaré. Por ejemplo, la primera industria, que es Agarpa, se encarga de otorgar los certificados fitosanitarios y zoosanitarios. ¿Qué son fitosanitarios? Pues se encarga de revisar las mercancías que vienen de origen vegetal, mientras que lo zoosanitario es aquello que viene de origen animal. Ahora, SEDENA son los permisos de importación y exportación de armas, pues SEDENA es la encargada de la protección del país. Ahora, la siguiente empresa es COFEPRIS, que se encarga de verificar que cada mercancía cumpla con los regímenes establecidos mediante la salud, y es un papel muy importante, pues sin ella podríamos tomar, comer algún producto muy tóxico que nos podría hacer daño. Ahora, en Semarnat, en esto se encarga se encarga la empresa en verificar que la empresa cumpla con algunos regímenes que ayuden o que sigan estableciendo, o más bien que no dañen el medio ambiente, que pues su objetivo principal es ese, recuperar el medio ambiente, o al menos que no haga tanto daño al medio ambiente. Y ahora, las CE son los permisos previos de importación y exportación y cupos de mercancías, y se encarga básicamente de mantener bajo órdenes los permisos, pues es la Secretaría de Economía. Ahora, la siguiente empresa, que es SHCP, autoriza la inscripción del padrón de importadores y exportadores en los sectores específicos. Se encarga de mantener los padrones para tener un manejo correcto de las aduanas. La siguiente empresa es ENER, que son los permisos previos de exportación e importación de hidrocarburos, materiales y combustibles nucleares y radioactivos. Esto lo explica todo. Y la siguiente empresa es INAH, que es la autorización de exportaciones de bienes declarados como monumentos históricos artísticos, que se encarga de prevalecer ese tipo de piezas o de arte para que lleguen con bien a su destino. Ahora, CRT, que certifica la norma oficial del tequila. Igual se maneja, o su punto principal es el tequila. Y AMECAFE, que en sí su principal producto, o el único producto que maneja, es el café. Y como tal, eso sería todo. Pasamos con mi siguiente compañero. Bueno, el punto F son las personas autorizadas para promover el despacho de las mercancías. Este tipo de personas tienen que tener ciertas características para poder estar autorizadas, para poder hacer estos movimientos. Primero tiene que ser una persona física y estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales para poder mover las cosas sin ningún problema. También tiene que ser de nacionalidad mexicana, si no, ya no puede estar autorizada si no tiene la nacionalidad mexicana. También tiene que acreditar la existencia de una relación laboral con el importador o exportador. También las personas físicas que promueven el despacho de las mercancías sin la intervención de un agente aduanal, también para poder ser autorizadas. Y también tienen que acreditar otra experiencia o conocimientos en materias de comercio exterior. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Bueno, el siguiente tema que yo les voy a explicar es cuál es la función del SAT en relación con las medidas de regulación y restricción arancelaria, permisos previos, cupos, normas oficiales mexicanas, zoosanitarios y fitosanitarios.
Bueno, como se debió explicar anteriormente, el SAT es una organización la cual le va a proporcionar a los diferentes contribuyentes las herramientas que se necesiten para que se cumplan pues las obligaciones fiscales. Entonces, el SAT, al ser el encargado de controlar las operaciones y promover el correcto cumplimiento de dichas obligaciones, va a también administrar lo que es la entrada y salida de mercancías. Entonces, los aranceles, al ser un impuesto, el cual va a permitir, bueno, el cual al pagar va a permitir que pues se realice la venta de los productos en un país, pues va a ser administrado obviamente por el SAT. Asimismo, tenemos los permisos previos. Los permisos previos, como su nombre lo indica, son permisos los cuales van a permitir la entrada y o salida de los productos de un país. Asimismo, tenemos las NOM. Bueno, las NOM van a ser principalmente regulaciones, las cuales van a, bueno, obviamente van a ser obligatorias, van a permitir pues que los productos que entren al país pues no, ¿cómo decirlo? No provoquen una pérdida al país, ¿no? Ya que estos deben de cumplir con, ¿cómo decirlo? Con criterios que establecen diferentes secretarías, ¿no? Como son la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud. Esto para que los productos tengan características que sepan que no van a causar ningún problema. Asimismo, tenemos los fitosanitarios, ¿no? Los fitosanitarios son las pruebas o inspecciones que se le van a realizar a productos, como son una prueba de empaque, de etiqueta, de la forma de transporte, la cual va a generar una certificación, la cual va a procurar la seguridad de dichos productos. Por otro lado, tenemos lo que son los zoosanitarios. Los zoosanitarios se le van a aplicar principalmente a lo que son los animales o productos de origen animal. Esto es para que para que estén limpios, por así decirlo, y al momento de ser importados, exportados, no generen ningún problema a dicho país. Conclusión. Todas las instituciones que se presentan tienen mucha importancia sobre cómo se lleva a cabo la importación y exportación de mercancías en el país, cómo favorecen y cómo se utilizan nuestros procesos de mercancías. Esto se lleva a cabo pues para mantener un control e impedir o evitar que se haya o A continuación se van a mostrar las fuentes bibliográficas y los anexos de nuestro trabajo, que son las preguntas. Y ese sería todo. Gracias por su atención.